En este tiempo de dolor e incertidumbre, te invitamos a buscar respuestas en la palabra de Dios. Desde el 1 de noviembre, cada noche, a las 9 p.m., te estaremos esperando para responder preguntas como: ¿es Dios el creador de Satanás? ¿Existe un diablo, muchos o ninguno? ¿Es la Biblia una obra literaria perfecta? Entre otras más. Podrás hacer tus preguntas, interactuar con el expositor, dilucidar tus dudas, hacer llegar tus pedidos de oración y descargar materiales preparados para ti. Comparte con tus amigos y familiares. Te esperamos. 20 noches de conferencias, Misterios 2020. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar, pero de todos los lugares, el más hermoso y el es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivia mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar, pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo,
En este tiempo de dolor e incertidumbre, te invitamos a buscar respuestas en la palabra de Dios. Desde el 1 de noviembre, cada noche, a las 9 p.m., te estaremos esperando para responder preguntas como: ¿es Dios el creador de Satanás? ¿Existe un diablo, muchos o ninguno? ¿Es la Biblia una obra literaria perfecta? Entre otras más. Podrás hacer tus preguntas, interactuar con el expositor, dilucidar tus dudas, hacer llegar tus pedidos de oración y descargar materiales preparados para ti. Comparte con tus amigos y familiares. Te esperamos. 20 noches de conferencias, Misterios 2020. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto una vez más poder estar aquí y saludarles en este momento tan especial. Hoy estamos iniciando una nueva semana, pastor. Bíblicamente ya estamos en el día domingo y pues qué más bonito iniciar nuestra semana pudiendo estudiar la palabra de Dios. Y durante estos días hemos estado hablando temas interesantes, hemos estado hablando del carácter, hemos estado hablando de la justificación. Ayer también estábamos hablando de la santidad, si el hombre podría llegar a ser santo. Y pastor, nos llegaba una pregunta también. El día de ayer no logramos prácticamente responder, pastor, pero esta noche lo vamos a hacer antes de poder iniciar el programa. Recordar, pastor, que cada noche las personas pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web, del link que está fijado en los canales de la descripción de Misterios 2020, o también lo pueden hacer por el número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Aquí está arriba y es el +51 936 389 518. Y es el número con el que usted podrá también contactarse con nosotros. ¿Y qué podrá hacer cuando se pone en contacto con nosotros? Se nos puede hacer una pregunta donde nosotros vamos a ir viendo el tiempo para poder responderle también al instante, durante el programa. Y también usted puede enviar su pedido de oración en este número de WhatsApp o en la página también, o también puede contarnos un testimonio. Agradecer a todos los amigos que nos están viendo desde distintos países, ¿no? Habíamos recibido saludos de Venezuela, saludos de Colombia, saludos de Bolivia, y pastor, justamente ayer nos llegó un saludo de un amigo que está viendo, seguramente ya está conectado a esa transmisión, y él es de Bolivia, ¿no? Nos manda un saludo, un fuerte abrazo, querido amigo, puedas disfrutar de este programa. Y vamos a tratar de que las dudas en algún momento sean todas absueltas en esta noche, ¿no? Así que, pastor, vamos tal vez iniciando. La pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿quién es la niña de los ojos de Dios? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién es la niña de los ojos de Dios? Así que vamos a estar resolviendo esta pregunta, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Allí donde estás, querido amigo, querida amiga, vamos a orar. ¿Está bien? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque permites que una vez podamos estar juntos, Padre Santo, una vez más, a través de las redes sociales. Permite también, Padre Santo, que el estudio de esta noche pueda ser muy satisfactorio para nosotros, y sobre todo, Padre, que pueda ayudarnos para nuestra vida de justificación y también para nuestra vida de santificación. Acompáñanos, Señor. Bendice también al predicador de esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Benjamín, me estaba olvidando de saludarle. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Josué. No hay problema. Es una alegría siempre para mí estar en el programa. Y debemos de también hacer llegar una feliz semana a todos nuestros amigos que nos están viendo, porque como tú dijiste, también ya estamos empezando una nueva semana desde un punto de vista bíblico. Así que feliz semana para ustedes, que Dios los bendiga en esta nueva semana que estamos iniciando. También recordarles de que estamos en espera de sus preguntas, nos agrada entrar en contacto con ustedes, así que también los animamos por ese lado. Pero gracias, Josué. Gracias, pastor, a usted. Gracias también a los amigos que nos están viendo. Y pastor, vamos resolviendo, ¿le parece, la pregunta del día de ayer, que tal vez no alcanzó el tiempo
para poder responder. Y pastor, ayer hablábamos un poco sobre la santificación y nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Será que en los tiempos difíciles futuros para los cristianos tendremos que comer carne? Mencionaba esta pregunta. Bueno, hablábamos con un tema, pastor, de la santificación y la verdad hablábamos también un poco de la comida, ¿no? Y seguro esta pregunta salió en ese contexto, solo que, pastor, pido disculpas al público ayer porque tratábamos ahí de tratar de moderar aquí la pregunta, pero el tiempo nos había ganado, nos habíamos emocionado porque el tema estaba muy bueno. Así que, pastor, con respecto a la alimentación y la santidad, ¿será que en algún momento el ser humano volverá tal vez o se podrá comer carne, tendremos que comer carne en los tiempos finales? Creo que a eso es donde se enfoca la pregunta en esta noche. Gracias por la pregunta. Miren, yo creo que toda pregunta es importante y merece a veces una atención mucho mayor de la que nosotros podemos dar en este lugar. Tal vez antes de responder algo muy chiquito, debo decirles a ustedes que, si no mal recuerdo, de acá a 2 o 3 días, vamos a tocar este tema de forma exclusiva, la alimentación del Hijo de Dios. Si hay algo en la Biblia al respecto y qué es lo que la Biblia diría para este tiempo, qué es lo que dijo para todos los tiempos y qué es lo que va a decir también para el tiempo del fin. Yo creo que nosotros tenemos que en todo tiempo, no solo en el tiempo del fin, sino ahora y en cada momento de nuestra vida, tratar de acercarnos un poco más al ideal de Dios. Yo sé que esto no es tan sencillo, pero el ideal de Dios está claramente registrado en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. Dios les dice al ser humano, a Adán y Eva, les dice, esto es lo que ustedes deben de comer. Y en ese primer menú que Dios le da a nuestros primeros padres, no existe la carne. Entonces, si nosotros queremos volver al cielo, donde se va a volver a ese tipo de alimentación y queremos vivir allá, valdría la pena que acá vayamos acostumbrando nuestro paladar a un alimento saludable, bueno y rico. Porque la realidad de las cosas es que nosotros vivimos engañados, Josué. La verdad es que nuestro paladar nos engaña. Nosotros creemos que es rico, algo que realmente es feo. Y eso es muy fácil de comprobar. O sea, es facilísimo de comprobar porque cuando tú tienes a un bebé, cuando tú tienes un niño recién nacido, y le das algunas cosas que a nosotros nos parecen ricas, que nos parecen agradables, a veces el niño le escupe, no lo puede comer. No, es imposible para él. Su paladar, que todavía no ha sido malogrado, no lo acepta porque le parece basura, ¿no? Es como si a nosotros nos pusiesen basura en la boca y entonces no podemos, bueno, nos da hasta ganas de vomitar. Entonces, eso es lo que pasa con un niñito que, digamos, está recién nacido, está creciendo, solo ha sido alimentado con leche materna, y tú un día vienes y le pones una Coca-Cola en su boca, el pobre no puede pasar ni una gota, o sea. Y lo mismo, si le pones tú carne, le pones algo de sangre, le pones alguna cosa, no puede comer. Esas cosas no pueden. Y si tú lo acostumbras así al niño, con una alimentación saludable, tú te vas a dar cuenta que eso es totalmente desagradable para un paladar sano. Ahora, para un paladar enfermo como el nuestro, cuyas papilas gustativas han sido sumamente degeneradas por todas las cosas que le metemos en la boca, entonces lógicamente se hace más complejo. Entonces mi consejo, mi pedido sería, nosotros necesitamos acercarnos al ideal de Dios lo más que podamos. Con la ayuda del Señor creo que vamos a poder hacerlo, aún en el tiempo del fin o antes, hay que hacerlo. Pastor, qué interesante lo que usted nos decía, y el ejemplo creo que Pastor daba mucha claridad en lo que tal vez se enfocaba la respuesta, ¿no? Es solamente, decía usted, ver a un niño para podernos darnos cuenta que la comida que a nosotros nos parece sabrosa, a un paladar recién formado, vamos a decir, le queda, vamos a decir así, pastor, y tal vez no ofendamos al público, basura lo que comemos, ¿no? Basura es lo que comemos. Entonces, pastor, esperemos que la respuesta aquí haya sido suficiente para en algún momento quitar la duda que tenía nuestro amigo ayer. Y pastor, el día de hoy hablábamos algo interesante, ¿no? La pregunta en general para hoy es, ¿quién es la niña de los ojos de Dios?
existe, pastor, en la Biblia un texto que dice como la niña de mis ojos, ¿no? Entonces, y claramente encontramos que esa referencia Dios le está haciendo a alguien. Pero, pastor, ahora, ¿cómo nosotros saber cuál o qué llega a ser la niña o quién tal vez puede llegar a ser la niña de los ojos de Jehová? ¿Qué nos dice, pastor, la Biblia respecto a esto? Sí, la niña de los ojos no es una frase, digamos, exclusiva nuestra, ¿no? Ya en el tiempo de los israelitas ya existía, así que antes del Señor Jesús ya existía la frase, lógicamente en otro idioma, no en el español, ¿no es cierto? Pero ellos también hacían referencia a algo muy delicado, algo muy cuidado, algo muy importante. La niña de los ojos en español hace referencia a lo que tú más valoras, a lo que tú más aprecias, a lo que tú más cuidas, ¿no? Y entonces el texto del Antiguo Testamento tiene referencias a esto en varios versículos, no solamente en un lugar, ¿no? Entonces podemos leer, por ejemplo, Salmos 17:8. Ahí en Salmos 17:8 dice, guárdame, acá el salmista está pidiendo a Dios, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, ¿no? O sea, esta era una frase que era conocida, y acá pues está, en este caso el salmista está diciendo, Señor, por favor, yo quiero protección, porque ustedes van al Salmos 17, esos son salmos pidiendo protección de Dios, y lo que está diciendo es, Señor, quiero que me protejas, así como si fuese la niña de tus ojos. Ahora, ¿quién era el salmista? El salmista era un hijo del pueblo de Dios, no era cualquier persona, ¿no? Y este salmista que representa al hijo del pueblo de Dios, alguien que hace parte del pueblo de Dios, está diciendo, quiero que me cuides como la niña de tus ojos, ¿no? Luego, nosotros tenemos otro en Lamentaciones 2:18, un texto que tal vez no es tan significativo para esto. Deuteronomio 32:10 es otro pasaje que habla de la niña de los ojos. Dice, le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, ¿no? Como a la niña de su ojo. Y acá está hablando de Jacob, está hablando no de la persona, sino está hablando del pueblo que viene de Jacob, está hablando de la comunidad, no está hablando solamente de una persona, ¿no? Pero el texto que tal vez me interesa leer en esta noche, Josué, es el de Zacarías 2:8. Zacarías 2:8 es bastante claro respecto a quién es la niña de los ojos de Dios. Miren lo que dice Zacarías 2:8. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, ¿no? El que os toca, está diciendo a ustedes, quienes les toca a ustedes, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo de sus siervos y sabréis que... Entonces, cuando nosotros leemos estos pasajes, nos damos cuenta de que Dios hace referencia en su palabra a la niña de los ojos como siendo los que hacen parte de su pueblo, pero en conjunto. En otras palabras, no de forma independiente cada persona, sino a la iglesia como un todo. A la iglesia como un todo, a ese conjunto, Dios le dice, mire, ustedes son la niña de mis ojos. Ustedes como grupo, como conjunto, ustedes son la niña de mis ojos. Pastor, entonces se podría decir aquí y afirmar lo que usted acaba de mencionar, que la iglesia es la niña de los ojos de Cristo. ¿Se podría afirmar eso? Sí, yo podría afirmar de que la iglesia es la niña de los ojos, porque eso es lo que más o menos los textos me llevan a concluir, que Dios tiene un cuidado muy especial por la iglesia. Dios tiene un cuidado muy, no hasta sobrenatural, diría yo, ¿no? O sea, no es fácil de evaluar cuánto Dios ama a su pueblo, cuánto Dios lo cuida, cuánto Dios lo protege. No es tan sencillo de conceptualizarlo, de expresarlo en palabras. Pero cuando nosotros vemos en toda la historia, nosotros vamos a darnos cuenta de que la iglesia, el pueblo de Dios, ha sido cuidado por Él como un padre realmente preocupado y amante.
Miren, hay veces cuando nosotros hablamos de un padre amante, nosotros nos imaginamos a un padre que ama. No, un padre que ama de verdad no es un padre que todos los días llega con chocolates y todos los días llega con premios. No, eso no es un padre que ama de verdad. Un padre que ama de verdad trae chocolates y premios, pero hay veces también tiene que levantar la voz, hay veces tiene que llamar la atención, porque si no, no ama de verdad. El que ama de verdad, hay veces derrama lágrimas, hay veces sufre, hay veces se muerde las cosas y se oculta sus sentimientos para no expresarlos. Hay veces sufre, ¿no? Entonces, el que ama de verdad vive experiencias distintas y diferentes. Y Dios es uno de ese tipo de padre. Cuando nosotros vemos desde el Génesis, cómo Dios trata a Adán y Eva, cómo lo trata a Caín después de que mató a Abel, cómo trata a Noé, cómo trata a los que estuvieron antes del diluvio, cómo trata a los que van después. Es un padre amante, que está ahí para corregir, que está para ayudar, que está para aconsejar, que está para llevar, para conducir. Entonces, ese cuidado que nosotros vemos que Él tiene por su pueblo, por su gente, la gente que de alguna manera le obedece, hace lo que Él manda. Según el libro de Apocalipsis, este pueblo es un pueblo que guarda los mandamientos, que tiene la fe de Jesús. Según el libro de Ezequiel, este pueblo tiene una señal, que es el día sábado. Entonces, este pueblo, Dios siempre lo ha cuidado de una forma muy especial. Entonces, yo no tendría ningún problema en decir de que cuando nosotros afirmamos o cuando tratamos de decir que la niña de los ojos de Dios es su iglesia, es porque es verdad. Es la niña de sus ojos la iglesia. Él la cuida de forma muy especial. Pastor, y ahora vamos entrando aquí a hablar un poquito del tema de la iglesia como niña de los ojos de Cristo, ¿no? Lo que estábamos viendo en este momento. ¿Cómo, pastor, la Biblia simboliza la representación de la iglesia? ¿Cómo la Biblia hace esa representación? ¿También muestra así directamente como la niña de los ojos o hay otra representación de repente que la Biblia hace? Sí, la Biblia tiene varias representaciones para la iglesia, ¿no? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en 1 Corintios, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, presenta a la iglesia como un cuerpo. Es como un cuerpo en el que uno son los brazos, el otro es la pierna, el otro es esto, el otro, y todos como un solo cuerpo trabajan unidos, ¿no? Nosotros también encontramos una representación de una construcción, como un edificio construido, ¿no? También es la iglesia. Pero tal vez de estas representaciones a mí me llama mucho la atención la que el apóstol Pablo también usa en el libro de Efesios. Cuando nosotros leemos el capítulo 5 del libro de Efesios, Pablo, hablando de la familia, presenta a la esposa como la iglesia. Dice, tu esposa es, así como Cristo amó a la iglesia, tú debes de amar a tu esposa, porque él hace esa comparación, iglesia con esposa, ¿no? Y cuando nosotros nos vamos al apóstol Juan, porque todos son inspirados por el mismo Espíritu, encontramos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y a eso sí lo vamos a leer, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, encontramos justamente a Juan viendo una visión en la que se representa a la iglesia de Dios con una mujer. Claro, no una mujer común y corriente, sino una mujer pura. Hay Apocalipsis 12, del 1 al 6, dice lo siguiente. Bueno, vamos a leerlo acá. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Miren, todo este capítulo, en realidad desde Josué nosotros podríamos leer todo el capítulo, habla de esta mujer, habla de este hijo, y habla de esta mujer dando origen al hijo, habla de esta mujer siendo perseguida, habla de esta mujer obteniendo victoria, habla de esta mujer siendo perseguida nuevamente, habla de esta mujer siendo ayudada por la tierra, habla de esta mujer siempre. Pero ¿quién es esta mujer? O sea, ¿qué es lo que está mostrándonos este capítulo? Y cuando nosotros leemos detenidamente este capítulo, nos vamos a dar cuenta de que este capítulo está mostrando la realidad de la iglesia. Está mostrando la realidad de la iglesia. Porque tú no encuentras otra explicación. ¿Qué mujer estuvo por 1260 días en algún lugar? Escondida. ¿A qué mujer el diablo le persigue terriblemente? ¿No? ¿A qué mujer se le dice que obtenga victoria a través de la sangre del Señor Jesús? ¿No? ¿Qué mujer es alimentada, según el versículo 14, por tiempos y medio tiempo? ¿Qué mujer es protegida por Dios en todo momento? Y al final de ese capítulo, en el versículo 17, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Dice ahí, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, el dragón estaba persiguiendo a la mujer. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, el enemigo de Dios, el diablo mismo, está enojado contra esta mujer. Le hace guerra. Ahora, ¿existe una mujer en todo el mundo, alguna dama específica a la que el diablo le ha hecho guerra? ¿El diablo hace guerra a una mujer específica? No existe eso. La historia lo que muestra es que el diablo siempre estuvo detrás de un pueblo, no de una mujer específica, no de una dama específica. Ahora, nosotros ya hemos dicho que según Efesios 5, el apóstol Pablo compara a la esposa con la iglesia, ¿no? Después nosotros leemos en Apocalipsis, en el capítulo 20, que el pueblo de Dios desciende del cielo. La Nueva Jerusalén, dice el capítulo 21, desciende del cielo, el versículo 2, preparada como una esposa ataviada, una novia ataviada para su esposo. O sea, también simbolizado por una dama, por una mujer. Ahora, por otro lado, nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis otra mujer en el capítulo 17 que es claramente identificada como la madre de las rameras, 17 el versículo 5, ¿no? La madre de las abominaciones, su nombre es Babilonia, dice su misterio, y de ella salen todas las rameras de la tierra. Y claro, no se trata de que ella realmente produjo literalmente a todo este grupo de personas, no. Y no está hablando de organizaciones religiosas. Entonces nosotros necesitamos acá tener bien claro esto en mente. Esta mujer no hay por ningún otro lado, sino simplemente tiene que representar al pueblo de Dios. Tiene que representar al pueblo de Dios en todas sus etapas. Primero, en una etapa en la que está ahí en el tiempo de Abraham. Cuando nace el Señor Jesús, la etapa del pueblo judío, nace el Señor Jesús y el dragón persigue al hijo, a ese hijo especial que nace en cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. Pero después de que el hijo es nacido y es perseguido y es llevado para el cielo, que todos los comentaristas acá están de acuerdo que se trata del Señor Jesús, sean adventistas, no sean adventistas, evangélicos y aún católicos, todos están de acuerdo con que este hijo es el Señor Jesús que es llevado al reino de los cielos, porque así dice el texto bíblico, resucita y va al cielo. Después de eso, esta mujer ahora es perseguida, es ayudada por la tierra por espacio de 1260 días, dice, o por espacio de tiempo
tiempos y la mitad de un tiempo, según el versículo 14, repite 2 veces ese tiempo, ese lapso de tiempo acá. Entonces, es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios después de todo. La mujer sí o sí representa al pueblo de Dios, ¿no? Pastor, qué interesante ver a la iglesia desde ese punto de vista de como mujer. Y bueno, tal vez, pastor, no solamente, claro, tenemos la Biblia como acá como luz principal, pero tal vez la historia, pastor, viendo, nos puede hacer referencia también a todo lo que sufrió la iglesia si llegamos a compararlo con esta mujer. Y ya habíamos afirmado bíblicamente que la iglesia aquí también es representada o simbolizada, vamos a decirlo, como una mujer pura, ¿no? Como una mujer pura. Y el pastor leyó ahí el texto de Apocalipsis, capítulo 12. Pero pastor, ahora, hablamos tal vez de la pureza de esta mujer y también podemos decir de la pureza de la iglesia, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, podríamos decir, pastor, y tal vez cuál sería el fundamento en el que descansa esta mujer, o también ya, mejor dicho, para más entendido, ¿cuál es el fundamento en el que descansa la iglesia? Bueno, la iglesia se sostiene, la iglesia se construye, no en base a acuerdos que se tiene ahí en el liderazgo, o porque simplemente a mí me gusta o me parece que así debe de ser. La palabra de Dios es bien clara. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, nosotros tenemos como fundamento, en otras palabras, los apóstoles y los profetas. Ahora, los apóstoles y los profetas tenemos que reconocer, ellos ya fallecieron hace bastantes años atrás. Pero cuando la Biblia dice apóstoles y profetas, está haciendo referencia a este documento. Porque acá ellos se encuentran representados. Su voz, su mensaje, sus visiones, lo que Dios les inspiró, les reveló, está aquí representado en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice exactamente lo que los apóstoles y lo que los profetas querían comunicar de parte de Dios para nosotros. Y es sobre eso que se construye la iglesia, ¿no? Y claro, ese texto que hemos leído también deja bien claro que ellos también, los apóstoles, los profetas y nosotros como consecuencia, en realidad tenemos un fundamento mucho mayor todavía. Porque ahí el texto ya lo decía, pero 1 Corintios 3:11 también lo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque al final de cuentas es Cristo quien revela todo lo que su iglesia debe ser y debe vivir. No se trata, miren, no, cuando nosotros hablamos del fundamento, Josué, algunos confunden, piensan que se trata de una piedra inerte. O sea, piensan que se trata de que, ok, Jesús es el fundamento, el Señor Jesús es el fundamento, ok. Ellos piensan así, bueno, entonces Jesús está abajo y yo lo piso. Y entonces estoy parado y Jesús es como si fuera una piedra que no dice nada. No, esa no es la idea de la iglesia. Esa no es la idea bíblica. La idea bíblica es de un fundamento viviente, de una piedra viviente, una piedra que habla, una base, un soporte que dice las cosas, que se mueve, que acciona, que tiene capacidad de dirigir. Ese es el fundamento. Entonces, cuando nosotros decimos de que el Señor Jesús es el fundamento, lo que estamos diciendo es que Él dice cómo tiene que ser su iglesia. Él dice cómo tiene que vivir su iglesia. Él dice cómo tiene que organizarse su iglesia. Él dice qué tiene que practicar su iglesia. Él dice qué tiene que creer su iglesia. Eso significa que Él es el fundamento. Y nosotros creemos que así lo es. Porque cuando nosotros leemos el primer versículo del libro de Apocalipsis, Josué, encontramos ahí muy claramente que, por ejemplo, el libro de Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo, dice. Y no es la única vez que nosotros encontramos eso. En el libro de Hebreos, que hemos leído durante estas noches varias veces, el primer versículo, los primeros versículos, dice que Dios en el tiempo pasado habló a través de los padres, a través de los profetas a los padres. Pero en este tiempo, dice el versículo 2, si no mal recuerdo,
Él nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, el Señor Jesús siempre es el fundamento, porque Él es el que comunica su voluntad, Él es el que dice qué es lo que tenemos que hacer, Él es el fundamento. Claro que a nosotros no nos llega directo a través del Señor Jesús, nos llega a través de los profetas, nos llega a través de los apóstoles, pero es la voz de Él la que llega. Y nosotros hacemos caso por eso a lo que dice la palabra de Dios. Y en base a eso construimos nuestra iglesia. Y en base a eso determinamos cuál es la iglesia del Señor también. Pastor, qué interesante lo que usted nos acaba de decir. Y ahora hemos entendido, pastor, tal vez cómo se simboliza la iglesia aquí. Pero también hemos entendido, pastor, cuál es el fundamento de la iglesia. Ahora, pastor, ¿la iglesia en su totalidad tendrá una misión? Bueno, la iglesia tiene una misión. ¿Cuál es esa misión? Mire, la iglesia tiene una misión. Tal vez para eso necesitamos una noche más y tal vez hasta un poco más, ¿no? Pero en resumidas cuentas, la iglesia tiene una misión así, Josué. Cuando estaban, antes de que el Señor Jesús venga, Génesis 3:15 era la gran misión de la iglesia. Anunciar que el Señor Jesús vendría a pisar la cabeza de la serpiente. Ahora, no significa que ahora nosotros no tenemos que anunciar que eso ya pasó. Claro que ya pasó, ya ocurrió y nosotros predicamos todavía Génesis 3:15 con alegría sabiendo que se cumplió. Cuando el Señor Jesús vino en este mundo, Él dejó un mensaje especial en Mateo 28, 19 al 20 diciendo: vayan al mundo, prediquen, bauticen en mi nombre. Ustedes van a hacer muchas cosas. Marcos 16 dice: van a hacer señales, van a hacer cosas. Aquellos que creen y fueren bautizados, estos serán salvos. Pero Mateo 28 dice: vayan por el mundo, predicando, bautizando, enseñando. Vayan por el mundo. Mientras van, ustedes bauticen. Mientras van, prediquen. Mientras van. Entonces, es importante que nosotros veamos que Dios tiene una misión para nosotros, predicar el Evangelio. Pero ahora en el tiempo del fin, acá también hay que decirlo, el mensaje, la misión final se encuentra en Apocalipsis 14. Ahorita no vamos a tener nosotros tiempo para analizar eso, pero el Evangelio que tenemos que predicar está muy claramente expuesto en el capítulo 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 12 en el libro de Apocalipsis. Y ese es el gran mensaje, porque también tú lees ahí en Apocalipsis, vas a encontrar que ese capítulo dice así, dice: yo vi por el cielo, ¿no?, que volaban un ángel con gran poder, teniendo gran gloria, para anunciar el Evangelio a todo pueblo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. El Evangelio eterno, dice ese versículo, que es para anunciar el Evangelio eterno, diciendo a gran voz, y ahí viene todo lo que dice. Entonces, ese Evangelio que se anuncia allá, ese Evangelio con los énfasis que marca, con todo el énfasis, pero también con toda la información que tiene, es la gran misión nuestra en este tiempo del fin. El predicar el Evangelio. Siempre será predicar el Evangelio, pero tiene énfasis especiales. En Génesis 3:15 tenía un énfasis especial. Mateo 28, 19 al 20, un énfasis especial. Y Apocalipsis 14, 6 al 12, un énfasis especial. Pastor, ahora, algo interesante, ¿no? Durante quizás el tiempo de la historia, nosotros hemos visto que se han formado muchas iglesias, pastor. Y tal vez eso, pastor, genera mucha confusión, ¿no? Primero, pastor, ¿cómo yo saber cuál es la iglesia verdadera? Y esta es una pregunta doble, tal vez. ¿Y cómo, pastor, saber cuántas iglesias tiene Jesús? Porque ahora, si yo me voy, pastor, a una iglesia, vamos a decirlo así, ellos me van a decir, son la verdad. Ahora, me voy a otra iglesia, ellos me van a decir también que son la verdad. Y así, pastor, si yo voy de iglesia en iglesia en iglesia, vamos a ver prácticamente, y ellos todos me van a responder que son la verdad. Ahora, ¿cómo, pastor, identificar a esa iglesia verdadera, ¿no? Y si hay una iglesia verdadera en esta tierra, ¿cómo, pastor, y cuántas iglesias verdaderas tiene Jesús? Muy buena pregunta, pero al mismo tiempo muy compleja, ¿no? No es tan sencillo de responder esta pregunta, pero yo sé que vamos a tratar de resumir algunas ideas acá, ¿está bien? En primer lugar, Dios siempre tuvo un pueblo,
Dios nunca dejó de tener un pueblo. Ustedes no vamos a leer versículo por versículo porque hay que leer toda la Biblia para darnos cuenta que Dios siempre tuvo un pueblo. Miren, cuando estaba en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham, sal de la tierra para que seas mi pueblo. No le dice sal porque me da la gana de que salgas. Le llama para salir, para que seas bendición para todas las naciones. Cuando estamos nosotros antes de Abraham con Noé, después del diluvio, Dios a Noé lo llama y luego a sus hijos les dice, ok, miren, acá ustedes tienen 3 hijos, uno de estos no me va a ser útil, los otros sí, porque este se portó mal. Luego nosotros encontramos al pueblo de Israel llegando bueno, encontramos después algunas otras historias todavía, el hijo de Abraham, Isaac, Jacob y todo, pero llegamos al pueblo de Israel ya en Egipto, y Dios saca a este pueblo de Egipto para también llevarlo a la tierra prometida de Canaán. Dios siempre está teniendo un pueblo, siempre. Y durante la historia nosotros hemos visto eso. Entonces, ahora, lo que yo no veo en la Biblia, escúchenme bien lo que voy a decir, lo que yo no veo en la Biblia es que Dios haya tenido 2 o 3 pueblos. Eso no veo yo. ¿Ya? Acá yo no puedo decirles a ustedes, miren, no existe otro grupo pero les voy a decir lo que yo veo en la Biblia. Y lo que yo veo en la Biblia es que Dios tiene un solo pueblo siempre. Yo no veo de que Dios tenga un pueblo, otro pueblo por acá, mientras estaba sacando al pueblo de Israel, de repente tenía otro pueblo por otro lugar. Eso yo no lo encuentro en la Biblia. Yo encuentro que Dios tiene solo un pueblo en todos los tiempos. Así que va a ser un poco complejo que yo pueda relatar acá todos los pueblos de Dios, o el pueblo de Dios, que es el pueblo y que ha cambiado de nombre durante la historia. A eso me refiero cuando digo todos, no me refiero a que hayan habido 2 al mismo tiempo, sino que tal vez en el primer siglo hubo un pueblo de Dios, en el segundo siglo capaz ya con nombre un poco diferente, en el cuarto siglo capaz con nombre diferente, capaz hasta sin nombre, ¿no es cierto? Y que yo identifique cada uno de esos acá con ustedes nos llevaría toda la noche. Hay información, hay literatura, hay libros que hablan de eso, claro que hay libros que hablan de eso. Pueblos que de alguna manera siguieron las enseñanzas del pueblo de Dios durante todo el tiempo. Tal vez los más conocidos dentro de esos están los famosos valdenses, por ejemplo, ¿no? Que allá en la Edad Media ellos de alguna manera guardaban lo que Dios quería que se guarde, ¿ya? Entonces, había siempre pueblos de Dios que estaban ahí haciendo la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo yo identifico ahora, en este tiempo, cuál es el pueblo de Dios? Bueno, una de las cosas que yo podría hacer es tratar de ver en el pasado quiénes eran, ¿no? Y tratar de ver si hay alguien que se parece ahora. Pero tal vez el camino más seguro es ir a las profecías bíblicas, es buscar en las profecías bíblicas. Y para eso nosotros necesitamos ir al libro de Daniel, el capítulo 8, el capítulo 7, ¿ya? El capítulo 9 del libro de Daniel. Y también necesitamos ir a las profecías del libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 10. Y luego interpretar estas profecías. Esa es una de las cosas que se pueden hacer para tratar de identificar. Y déjenme decirles así rapidito nomás. Cuando tú lees estos capítulos, tú te das cuenta que en el tiempo del fin surgiría un pueblo que tendría que restablecer las verdades. Cuando tú lees el capítulo 10, tú encuentras allá un pueblo que tiene que predicar nuevamente el evangelio que se estaba a punto de perder. Un evangelio que ya no se estaba predicando, ahora había que predicarlo nuevamente. Eso es lo que dice Apocalipsis 10. Y entonces, tú lees estos capítulos y inevitablemente todos estos capítulos apuntan a que en algún momento, en el tiempo del fin, tendría que aparecer este pueblo. Pero es interesante, es muy interesante Josué, de que estas profecías están relacionadas mucho con este tiempo que dice que la iglesia estaría oculta, que la iglesia no saldría. Nosotros ya hemos leído eso en el capítulo 2 de Apocalipsis, ¿no? 1260 años. La iglesia estaría escondida, perseguida.
Y cuando, yo no tengo el tiempo acá para hablar de eso, pero cuando tú analizas Daniel 8, cuando tú analizas el capítulo 12 de Apocalipsis, tú te das cuenta de una cosa, que esos 1260 años empiezan el año 538 después de Cristo. Y por consiguiente terminan, como consecuencia, terminan el año 1798 después de Cristo. Y ahora, estos años, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Según las profecías bíblicas, estos años son importantes. Estos años cumplen algunas funciones importantísimas. En el 538, Justiniano le va a dar al obispo de Roma la categoría de señor de los señores. O sea, él va a ser realmente de ahí para adelante el jefe de todas las iglesias, jefe y soberano de todo prácticamente. Y en el año 1798, lo que va a ocurrir es que Francia se va a rebelar. Francia, que le dio el apoyo al principio, ahora Francia le va a dar la espalda, y entonces el general Berthier, mandado por su comandante Napoleón, va a ir y va a tomar preso a Pío VI del Vaticano, le va a confiscar las tierras, lo va a llevar a Francia, y Pío VI, que era el papa en ese tiempo, va a morir encarcelado. O sea, va a morir, y prácticamente aparentemente el poder que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo va a desaparecer. Y estos dos acontecimientos que son importantes en la historia y registrados por muchos historiadores, ¿no es cierto?, por mucha gente, esto no es un asunto solamente que uno se imagina, hay mucha información al respecto. Estos acontecimientos estaban señalados en la palabra de Dios como diciendo, durante ese tiempo la iglesia, el pueblo de Dios estaría escondido, pero de ahí, acabado eso, el pueblo de Dios surgiría. Unido a estas profecías, así rápido nomás, Daniel 8:14 nos habla de una profecía que engloba esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, desde el momento cuando Babilonia empieza a gobernar hasta el momento cuando tendría que empezar el tiempo del fin. Y esa profecía termina en el año 1844, poco después de 1798. Poco después de 1798 viene 1844 cuando termina esa profecía. Pero cuando termina esa profecía, dice Daniel 8:14 que el santuario sería purificado. Y cuando tú lees y tratas de entender qué significa eso, tiene que ver aún con el restablecimiento de las verdades. Tiene que ver con el surgimiento de una nueva iglesia. Cuando lees eso en conexión con el capítulo 10, te das cuenta de que el capítulo 10 anuncia el surgimiento de un pueblo de Dios, de una iglesia que predicaría la verdad. Y entonces, tú te chocas con una sola realidad ahí. Es que en ese tiempo surge una iglesia que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero miren, esos son asuntos históricos. Esos son asuntos que también nos ayudan a afianzar nuestra fe. Pero hay asuntos que son bíblicos, que están en el texto de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 12:17. Es un texto muy conocido y está hablando justamente de lo que nosotros hemos leído hace un rato. Dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos cosas interesantes acá, dos cosas interesantes. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, no hay que ser adventista acá porque justamente yo he aprendido eso de gente que no es adventista. Cuando acá está haciendo referencia a mandamientos de Dios, el texto bíblico está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y cuando está diciendo fe de Jesús, está haciendo referencia al Nuevo Testamento. O sea, esta iglesia tiene como fundamento y soporte el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta iglesia no está construida solamente sobre el Nuevo Testamento. Esta iglesia no solamente lee y predica el Nuevo Testamento. Esta iglesia del tiempo del fin es una iglesia que tiene a la Biblia entera como el fundamento de su vida. No es una iglesia que dice, no, el antiguo pacto ya pasó. No es una iglesia que dice, no, el antiguo pacto ya quedó para atrás, ahora estamos viviendo en el nuevo pacto. No, esta iglesia es una iglesia que predica el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, junta las dos cosas,
y entiende toda la Biblia en su totalidad, no partida, no diciendo esto ya es del tiempo pasado. Pero además de eso, este texto nos habla muy claramente de que este pueblo obedece y mantiene las leyes de Dios, puestas en el Antiguo y puestas en el Nuevo. No solamente está cumpliendo el Antiguo, haciendo los ritos de Israel, viviendo solamente esa normativa legal, sino que esta iglesia está viviendo también lo que Dios dijo, el amor que se tiene que vivir, la forma en la que se tiene que guardar esas leyes. Es eso lo que va a decir el libro de Apocalipsis sobre la iglesia. Bueno, podríamos hablar más, pero el tiempo está volando y también ya estoy volviéndolo un monólogo esto, ¿no? Entonces necesito que tú también participes, José. No hay problema, pastor. Siempre es importante escucharle, y creo que en estos momentos usted dio algunas referencias históricas, ¿no?, que sucedieron en el mundo. Y pastor, creo que la raíz de la Biblia y cómo nosotros podemos en algún momento comprobar que la Biblia es certera, porque prácticamente la Biblia ya había edificado la historia antes que se diera. Y creo que los hechos, pastor, que marcaron en toda la historia, valga aquí la redundancia, una, hacen certera la palabra de Dios, y otra también hacen certera a la iglesia de la que usted hablaba, Porque si la Biblia, pastor, no se equivocó al dar un dato que se cumplió por muchos años, tampoco se puede equivocar en la otra cosa, ¿no? Y pastor, el tiempo tal vez nos está ganando, y vamos aquí con la última pregunta, ¿no? ¿Qué invitación dirige Dios a los sinceros que están en el otro error? Y tal vez esta pregunta, pastor, la podemos asociar con alguien que está preguntando ahí en el Facebook, ¿cómo entender el texto de las ovejas de otro redil, ¿no? Uh-huh. Ahora, sabemos, pastor, y podemos decir aquí que hay personas arraigadas a su fe que no tuvieron la oportunidad quizás de conocer, ¿no?, de nacer, vamos a decir, fuera de la fe, o conocer libremente otra fe. Entonces, podríamos llamarles, pastor, a esas personas ovejas de otro redil. Y ahora, ¿cuál sería la invitación que Dios hace para ellos, si es que se le puede llamar ovejas de otro redil? Ok, bueno, antes de responder a esas preguntas, Josué, permíteme aclarar algunas cositas más sobre la iglesia del tiempo del fin, ¿ya? Yo quisiera que también, cuando ustedes busquen identificar a la iglesia del tiempo del fin, lean el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Miren que es interesante. Capítulo 12 hemos leído, el capítulo 14 hemos dicho que es su mensaje, y el capítulo 3 está al centro. Entonces tiene algo muy importante para decirnos ahí. Y el capítulo 13 también habla de esta herida mortal de una de las bestias. Pero el capítulo 13 deja una cosa clara. El versículo 10 dice que los hijos de Dios, en la segunda parte de ese versículo, tienen la paciencia y la fe del Señor Jesús. Y luego, del versículo 11 para adelante, nosotros encontramos ahí la persecución, encontramos ahí una imagen a la bestia, encontramos que se marca a las personas en su mano, se marca a las personas en su frente, encontramos todas estas cosas que a veces hemos escuchado, pero que a veces no se entiende muy bien. Lo cierto es que el diablo está queriendo marcar a la gente también, y no los está marcando con un sellito externo, porque un sellito externo no hay ningún problema, te bañas y se acabó, ¿no es cierto? Lo que el diablo está queriendo hacer es marcarte en la frente, es decir, poner en tu cabeza ideas que hagan que tú no puedas entrar al reino de los cielos nunca, que hagan que tú te quedes con él para siempre. ¿Ya? Eso es lo que el enemigo de Dios está tratando de hacer. Entonces, miren, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque al final de la historia, siempre quedará un pueblo medio raro, medio extraño, un pueblo que serán tal vez la minoría, porque los hijos de Dios siempre han sido la minoría, de paso, ¿no es cierto? Siempre son pocos, pero un pueblo de Dios extraño, con creencias extrañas, con cosas raras, que el mundo entero dirá hoy, estos de acá son raros y extraños. Mientras que acá está la gran mayoría. Todos estos de acá nosotros creemos en esto, todos nosotros pensamos en esto, mientras que este grupito es todo lo contrario, hace todo lo contrario. Entonces,
Si tú quieres identificar, también esa es una buena manera de mirar la Biblia. Es decir, ¿quiénes son los que realmente obedecen la palabra de Dios? No son la gran mayoría. Los que obedecen la palabra de Dios según el Señor Jesús son los que van por el camino angosto y son pocos, mientras que los que van por el camino ancho son una gran multitud. Entonces, miren, yo voy a decir acá algunas cosas porque ustedes, creo que la mayoría de los que me están escuchando saben que soy pastor adventista, ¿no es cierto? Y si no lo saben, ahora ya se los estoy diciendo. Pero yo creo firmemente de que la iglesia adventista del séptimo día es ese pueblo del tiempo del fin. Creo que es ese pueblo de Dios, que Dios lo llamó para restaurar estas verdades. Y está quedando solo. Somos los únicos que predicamos el santuario celestial. Para los demás, todo lo que yo estoy diciendo en este momento es locura. Y si algún otro teólogo importante o un teólogo que conozca este asunto, hasta podría criticar lo que yo estoy. ¿Qué es eso del santuario celestial? Van a decir algunos. Pero somos los únicos que predicamos el santuario celestial. No somos los únicos que predican el sábado, pero somos los únicos que lo defienden como un día semanal, como un día especial de reposo, el sábado. Los 10 mandamientos, mientras que para la gran mayoría ya quedaron clavados, algunos clavados en la cruz, porque hay algunos que se han atrevido a decir, no, ya, y desaparecieron en la cruz. Nosotros los seguimos predicando, Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros seguimos diciendo que están vigentes. Mientras que para algunos es, come lo que quieras. Nosotros, medio raros, no, predicamos, no hay que comer lo que quieras. Entonces, el pueblo de Dios tiene peculiaridades. El pueblo de Dios no es lo que hace la gran mayoría. El pueblo de Dios tiene algunas cosas peculiares y especiales. Ahora, ¿cuál es la gran invitación? Me decía Josué. ¿Cuál es la gran invitación? La gran invitación se encuentra en Apocalipsis 18, 1 al 4. Y es la gran invitación final que Dios hace para su pueblo. Dice, después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y a la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora viene la invitación. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? Salid de la gran Babilonia. Salir del lugar equivocado y ven al lugar correcto. Ahora, Josué, tú hiciste una pregunta importante respecto a las ovejas del otro redil. Es un texto que está en Juan capítulo 10 y podemos leer ese versículo. Está en los versículos 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y luego el versículo 16 dice algo muy interesante, dice, también tengo otras ovejas, dice, y tengo otro redil. ¿Así dice? No dice así. Si tú tienes tu Biblia, ahí no dice así. Ahí dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dios ama a todos, Dios quiere a todos. Y claro, Dios tiene personas a las que anda buscando en todo el mundo, pero no las anda buscando para dejarlas donde están. Las anda buscando para traerlas a su redil. Si Dios de alguna manera milagrosa, fuera de serie, si tú en tu mente ahorita estás pensando así, la verdad que yo tuve un contacto con la iglesia adventista. La verdad que yo tuve un contacto con este pueblo de Dios de manera sobrenatural. No fue un asunto que yo lo planifiqué. No fue un asunto que de alguna manera alguien lo planificó, sino esto fue algo que Dios dirigió. ¿Qué mayor evidencia tú tendrías que tener? Sino que Dios está buscándote para traerte al redil correcto, para traerte al pueblo correcto, para incluirte en su pueblo especial. Eso es lo que Dios está haciendo.
Por eso te puso en contacto con esa persona. Por eso hizo que tú hables con esa persona. Por eso hizo que ahora tú estés mirando este programa. Entonces, es sumamente importante que nosotros veamos esto desde ese punto de vista. Dios está buscando traer personas a su redil. Él tiene un redil y ojalá que tú permitas que Él te traiga. Y claro, yo sé que tal vez todavía tienes algunas preguntas. Para eso está el número de WhatsApp, para que preguntes. Porque si tú preguntas por ahí, alguien te va a responder, alguien se va a poner en contacto contigo, alguien va a responder a tus preguntas de forma personal. Pero pregunta, entra en contacto con nosotros. El tiempo acá es tan corto que no se puede explicar todo. Pero hay un pueblo y Dios quiere que tú te incluyas a ese pueblo. Muchas gracias, pastor. La invitación está hecha. Ahora, como decíamos a los días iniciales del programa, la decisión está en cada uno. Dios o Jesús no va a venir y te va a obligar prácticamente a ser parte de este reino, porque Jesús no trabaja de esa manera, Dios no trabaja de esa manera. Simplemente Dios te pone la invitación, ahora el que decide eres tú, ¿no? Queridos amigos, el tiempo lastimosamente es corto, pasa rápido, como decía, nos ha ganado, pero si usted tiene alguna pregunta, por favor no duden en hacerla. Puede hacerlo aquí al número de WhatsApp, simplemente anota, escribe y nosotros nos ponemos en contacto con usted. Si usted tal vez algunas cosas que no le quedaron también tan claras sobre esto, o si usted ya tomó una decisión de ser parte del redil que Cristo prácticamente está mostrándonos en su palabra, también póngase en contacto con nosotros y nosotros la vamos a llamar enseguida, la vamos a escribir enseguida para poder conversar con usted. Muchas gracias, pastor. El Señor le bendiga. Querido amigo, pastor, ¿puede dirigirnos en oración para terminar? Por supuesto, vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra en primer lugar, gracias por tu amor, tu misericordia por nosotros, gracias por trabajar en nuestras vidas y gracias porque de alguna manera también permites que podamos estar en contacto con amigos, con personas a través de este medio. Señor, te pido que por favor tu Santo Espíritu pueda guiar sus mentes, pueda ayudarles a entender cada día más tus verdades y permite que ellos tomen una decisión bien consciente, una decisión también, Señor, bien fundamentada en tu palabra respecto a cuál es tu pueblo y a qué pueblo deben de pertenecer. Bendícelos a cada uno de ellos, cuídalos y protégelos en este tiempo de pandemia. Sé con ellos, Señor. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, queridos amigos. Recuerde, la invitación está hecha. Ahora la decisión la tomas tú. No se olvide que el día de mañana también tenemos un tema súper especial, así que por favor no se desconecte con nosotros durante esta semana, ¿no? Ya vamos, llegando a los días finales, pastor. Estamos a 6 días de poder terminar, así que vamos a aprovechar muy bien estos últimos temas que nos tocan, ¿no? También recuerde que usted puede entrar a la página web y puede descargar los materiales que, la curiosidad, pastor, agradecemos a nuestro amigo Joel Condori, él es parte del equipo, que mientras quizás nosotros estemos dialogando aquí, él va seleccionando las preguntas para poder hacerlo un estudio bonito y subirlo aquí a las redes prácticamente, donde usted puede descargar ese material, ¿no? Y el día 15, el día de mañana, vamos a hablar también sobre quién es la niña de los ojos del diablo. Así como Dios también tiene su niña de sus ojos, que hoy estuvimos viendo que es la iglesia, el enemigo también lo tiene. Así que mañana vamos a estar abordando este tema. No te lo pierdas, nos vemos mañana a las 9 de la noche. Recuerda, la decisión la tomas tú. Dios te bendiga. En este tiempo de dolor e incertidumbre, te invitamos a buscar respuestas en la palabra de Dios. Desde el 1 de noviembre, cada noche, a las 9 p.m., te estaremos esperando para responder preguntas como: ¿es Dios el creador de Satanás? ¿Existe un diablo, muchos o ninguno? ¿Es la Biblia una obra literaria perfecta? Entre otras más. Podrás hacer tus preguntas,
interactuar con el expositor, dilucidar tus dudas, hacer llegar tus pedidos de oración y descargar materiales preparados para ti. Comparte con tus amigos y familiares. Te esperamos. 20 noches de conferencias Misterios 2020.